Gracias por la invitación, por este espacio. Bueno, quisiera compartir algunas reflexiones que desde nuestro quehacer como mujeres en el contexto nacional, en Colombia, en medio de una lucha muy compleja, ¿cierto? Que conocemos cómo está, pero que hoy, bueno, también estamos en un momento de esperanza, de alegría, esperando pues que este nuevo momento de un gobierno alternativo, que si bien ha sido necesario juntar muchos sectores, incluso con grandes diferencias políticas, podamos hacer un camino hacia por lo menos juntar, digamos, ir cerrando esas brechas de conflictos sociales, conflictos políticos que estamos viviendo en Colombia. Bueno, Esperamos este que tema sea así, Maylen. esperamos que así sea. Estamos muy felices, muy contentos, pero sabemos que a partir de ahora viene lo serio, viene lo real, que son esos grandes retos que tenemos tanto como procesos políticos como los movimientos sociales. Bueno, compartir algunos elementos. Primero, pues decir que Colombia lleva más de 60 años en un conflicto social y armado que digamos, ha generado en este tema, digamos, un desplazamiento forzado de su población muy grande, ¿cierto? Más de 8 millones de personas nos hemos desplazado de nuestras comunidades, de nuestros territorios a otros lugares del país para proteger y salvaguardar nuestra vida. Pero también hay un altísimo número de hombres y mujeres que han tenido que irse del país para proteger su vida y para proteger la integridad de ellos y de su familia, dejando acá grandes procesos organizativos, dejando comunidades en un proceso de, digamos, de tener que dejarlos huérfanos, por decirlo de alguna manera, porque está por encima, pues, salvaguardar la vida, ¿sí? Muchos de estos hombres y mujeres hemos tenido la oportunidad de encontrarlos, de verlos, de comunicarnos con ellos, y muchos tienen sufrimientos muy grandes, porque de todas maneras hay un arraigo cultural en Colombia, hay una forma de vida, una concepción de vida en Colombia que es muy difícil encontrar de manera similar en otros países. Digamos, agradecemos mucho los países que han acogido, que han abierto las puertas a nuestros compañeros y compañeras en el exilio y demás, pero de todas maneras decir que no es una situación fácil, porque en Colombia sigue su familia en medio de un conflicto armado que es cada vez más difícil. Por otro lado, digamos que Colombia tiene una dependencia económica y un sometimiento político a países como los Estados Unidos e incluso a la Unión Europea, ¿cierto? Como las políticas están permeadas por los condicionamientos, por la deuda externa, por una serie de situaciones que hacen que realmente no haya una soberanía nacional, no haya una autonomía política, económica de Colombia, y eso marca también cómo nos comportamos respecto a América Latina, respecto a las luchas que se dan en el continente. Colombia ha sido un país, sus gobiernos más bien, han sido gobiernos que catapultan y protegen, ¿cierto? E incluso rodean ejercicios intervencionistas para nuestros países hermanos, ¿sí? Y eso pues para el pueblo colombiano, para los movimientos sociales, es un motivo, digamos, de preocupación, pero también de lucha y de oponernos a ese abrir los espacios para la intervención militar, para la intervención de la inteligencia y demás, sobre todo en países donde hay procesos de resistencia. Entonces ha sido un país escudero del intervencionismo, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea. Colombia también tiene una serie de tratados de libre comercio, ¿sí?, que han hecho que se deteriore profundamente la soberanía nacional, pero sobre todo el tema de la soberanía alimentaria. Muchos de estos tratados de libre comercio incluyen exportar millones de toneladas de alimentos a Colombia de países extranjeros, cuando la economía nacional, cuando la producción nacional de alimentos, para nosotros que somos campesinos y campesinas, pues ha sido, digamos, una bofetada y ha sido una forma de destruir nuestra economía, de destruir nuestra autonomía alimentaria, la posibilidad de producir los alimentos para nuestro país.
Entonces, estos tratados de libre comercio realmente han significado para nosotros y nosotras como campesinado el deterioro profundo de nuestra subsistencia, de nuestra producción nacional, porque nos toca competir con esos alimentos traídos. Importamos más de 14 millones de toneladas de alimentos al año, y eso ha hecho que se pierdan alimentos tan importantes como el maíz, como el frijol, como el trigo, ¿cierto? Que son elementos de la subsistencia diaria de las familias, pero también que son formas de ir mejorando la economía. Algunos aspectos que han hecho que digamos que este tema de la migración sea un fenómeno fuerte en Colombia, que han hecho que millones de personas, por motivos del conflicto armado, pero también por motivos económicos, por motivos de estudio, por motivos de progreso, entre comillas, pues se hayan ido de Colombia. Uno, el tema, digamos, de la escasez de la tierra, ¿cierto? En Colombia, las mujeres sobre todo, digamos, no tenemos acceso a la propiedad de la tierra, digamos, en índices muy, muy pequeños en porcentaje, pero también en cantidad de tierra, hace que muchas mujeres del campo tengamos que irnos a la ciudad a buscar trabajar en el servicio doméstico, bueno, hacer unos trabajos de subsistencia. Muchas mujeres terminan quedándose en la ciudad, terminan no regresando a su territorio, y en muchos casos se da que estas mujeres hoy incluso se han ido a trabajar en este mismo campo del servicio doméstico, servicios restaurantes y demás en otros países, ¿cierto? Porque la tenencia de la tierra no solamente garantiza producir los alimentos, tener que comer, sino también manejar esa economía propia, esa economía campesina, pues que hoy no se garantiza, ¿cierto? Tanto las mujeres que dependen del campo como las mujeres víctimas del conflicto armado, que han sido expulsadas de su territorio, irse a las grandes ciudades o irse del país, como las mujeres que protegen el territorio, las mujeres que defienden las semillas, el agua, la tierra, ¿cierto? Han tenido que irse de la tierra para poder protegerse, pero digamos eso las ha llevado a que tengan que estar hoy en escenarios incluso fuera del país. Otro elemento que me parece importante que relaciona este tema de la migración con el territorio es el alto nivel de extractivismo, ¿cierto? Colombia, el gobierno de Colombia le ha otorgado, ¿cierto?, altísimos niveles de la tierra, por ejemplo, en títulos mineros, cerca de 1.982.000 hectáreas de tierra están concesionadas en títulos mineros, ¿cierto? Aunque no solamente es la minería, son los hidrocarburos, son los minerales, los metales y demás que han sido concesionados. Hoy, digamos, gran parte de esta economía está en manos de grandes multinacionales. O sea, la economía nacional está deteriorada, y un factor muy importante es que en los sectores donde hay mayor riqueza, hablamos del Cerrejón, hablamos de Barranca Bermeja con el tema del petróleo, hablamos en el Cauca con estas grandes multinacionales forestales, ¿cierto?, que tienen ocupada la tierra con los cultivos de pino eucalipto, por decir unos ejemplos. Son justamente en esas tierras de esas grandes riquezas donde hay un empobrecimiento muy grande de la población. Es una gran contradicción, pero es así. Digamos que el hecho de tener esa riqueza natural en el subsuelo, en su suelo, realmente pues no garantiza que la población va a tener un buen nivel de vida. Y esto ha generado pues un gran desplazamiento de la población. Y siguiendo un poco con este tema, digamos, del campo, el tema de los grandes inversiones en agrocombustibles. Hoy los alimentos, muchos alimentos, hoy están siendo cultivados para producir agrocombustibles, mientras que la producción de alimentos propiamente para el consumo, digamos, se está perdiendo. Este tema del no reconocimiento de la pequeña economía como una forma de apoyar y de subsistir de millones de familias. Cerca de 3 millones de familias campesinas subsisten de su pequeña producción. Pero esta pequeña producción no es reconocida por el Estado. Esta pequeña producción solo se reconoce la agroindustria, la gran industria, que en general tampoco es que genere
tantos empleos porque hoy esa agroindustria está muy mecanizada, ¿cierto? Entonces, desconocer esa economía hace que realmente no haya apoyo y no sea viable mantener esta pequeña economía, generando una gran fuga de mano de obra o de trabajo, pues, de los territorios hacia las ciudades o incluso fuera del país. Y fuera de esto, pues, el cumplimiento de estas exigencias de los conflictos, de los tratados de libre comercio. Otro tema es el tema del conflicto armado después del acuerdo de paz. Digamos que cuando se firma el acuerdo de paz en Colombia pensamos que venía otro momento para el país, un momento de disminución de esa confrontación armada en los territorios, que ahí va a haber un copamiento de parte del Estado a nivel social y de inversión económica en estos territorios, pero digamos que la decisión política, sobre todo de este gobierno, del Centro Democrático, de hacer trizas la paz, es decir, no cumplir el acuerdo de paz o cumplirlo solamente en cierta medida que no represente desarrollo para los territorios, ¿cierto? Ha hecho que haya un copamiento territorial de nuevos actores armados, generando una mayor conflictividad social, económica y militar en los territorios, generando una expulsión de grandes cantidades de personas de los territorios, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita se aumentó entre el año 2021 169% de expulsión de gente de los territorios respecto a los años anteriores, ¿cierto? Ha habido un incremento muy fuerte. Toda esa gente no va a tener lugar en las ciudades, no va a tener lugar de empleo ni nada, van a, digamos, a esos círculos o a esos cinturones de pobreza, pero muchos también tienen que irse a otras instancias. Entonces ha habido un asunto regresivo ahí en materia de la paz, que en lugar de crecer y en lugar, digamos, de abrir nuevos escenarios de reconciliación, de inversión social en las comunidades, de la superación de las causas que son la pobreza, la falta de tierra, el desempleo y demás, de ese conflicto armado, pues ese conflicto hoy se ha complejizado profundamente, generando pues más actores armados, mayor confrontación, pero que ha traído también otro elemento que es muy importante, es el tema del surgimiento de las economías ilícitas e ilegales, ¿cierto? Todo este tema, el incremento del narcotráfico, la minería ilegal, todo esto que, digamos, responde a las necesidades de la población frente a digamos, a un abandono estatal, frente a esa inversión en el campo, a ese desarrollo económico, digamos, eso de subsidiar y apoyar a la población en ejercicios productivos y demás de economía, ¿cierto? Entonces, cómo estas economías se han ido absorbiendo totalmente a la población, generando grandes conflictos. Si hablamos de las mujeres, todo este tema de abandonar la tierra, abandonar la producción de alimentos para ir a los cultivos de uso ilícito, el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, esa visión violenta sobre las mujeres, ¿cierto? La mujer para la prostitución, la mujer para el consumo de licor, la mujer para el reclutamiento forzado, la mujer para captar información de los actores para, digamos, hacer mejor el ejercicio de copamiento territorial, generado en las mujeres una situación de inmovilidad, de tener que abandonar los procesos organizativos, de tener que irse del territorio, de tener que abandonar incluso esos procesos de soberanía alimentaria, porque ya, digamos, la economía se crece tanto, se aumenta tanto los costos de vida en el territorio que realmente las mujeres no pueden soportar esta situación. Y por ahí, digamos, todo este tema del narcotráfico, ¿cierto? El uso de las mujeres para el transporte de estos elementos del tráfico, ¿cierto? Que hoy tiene un número altísimo de mujeres en las cárceles, ¿cierto? Y otras cuantas mujeres han caído en estas redes del narcotráfico internacional y hoy están pagando pues penas en el campo internacional, ¿cierto? Toda esta economía emergente, estas economías ilícitas que traen consigo el paramilitarismo, digamos, con ese gran impacto en los territorios y que expulsa a gran cantidad de población de estos lugares.
No toda la gente tiene que ver directamente con este tema, digamos, del territorio rural. También, digamos, los territorios urbanos tienen hoy, digamos, grandes problemáticas ligadas, obviamente, también a todo lo que venimos hablando, y este tema del desempleo, ¿sí? El desempleo, el índice de empleo más alto que ha tenido Colombia, por encima del 10% de la población, ¿cierto? Esto hace que realmente mucha gente vea con expectativa y con esperanza irse a los Estados Unidos, irse para Europa, irse a otros. Australia, por ejemplo, es un gran destino para mucha gente, ¿sí? Donde realmente se van grandes potencialidades académicas y demás para trabajar en esos, pero también en esos espacios, pero también, digamos, la gente que se va a prestar, digamos, su trabajo, su mano de obra, que si bien oxigena y que si bien, digamos, tiene perspectivas importantes en Europa, pues, digamos, no es una permanencia de alta dignidad de la gente en estos países donde, digamos, se tiene que trabajar muchas veces el doble o el triple para poder esa manutención para la gente en Colombia, o para poder ahorrar, para poder, digamos, un día regresar. Y el otro aspecto son los bajos niveles educativos, digamos, esa falta de oportunidades para la educación que hace que mucha gente aspire a tener espacios de educación en el exterior, pero que finalmente no retornan a los territorios. Digamos, esas grandes potencialidades hoy, si bien están surgiendo y son importantes y están haciendo grandes aportes a la humanidad, ¿sí? Pues los extrañamos y no los tenemos en nuestro país, ¿cierto? Bueno, hay otros aspectos, el tema del endeudamiento también para la educación. Miles de jóvenes han tenido que endeudarse y prácticamente, digamos, ponerse al servicio de estas instituciones que hacen préstamos para la educación y que hoy están buscando ingresos para poder subsistir y para poder solventar estas deudas. También son una de las causas también de la migración de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Bueno, eso desde nuestra mirada son como los elementos o digamos, las situaciones que hacen que la situación que vive Colombia, su contexto territorial, social, económico, militar, de lo que está pasando en Colombia, sean esos factores que, digamos, expulsan grandes poblaciones hacia el exterior. Gracias.